Y, y vamos a leer los versículos 11 y 12 e íbamos a explicar un poquito esos versículos, ¿se acuerdan? Vamos a pedirle al hermano Alfredo que nos lea versículos 11 y 12. ¿Lo tienen, hermano? Hermano Alfredo. Estaba silenciado, disculpa. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Se le fue el audio al hermano. Bueno, ahí dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estos textos ¿Sí? son un poco confusos y ustedes ven que en los versículos 1 al 8 está describiendo a las bestias con los cuernos. Después, y todo eso ocurre en la tierra. De hecho, las bestias están subiendo del mar. Y cuando el ángel interpreta, dice que las 4 grandes bestias simbolizan 4 reinos que se levantarán en la tierra. Por lo tanto, estas bestias representan reinos terrenales. Pero los versículos 9 y 10 describen una escena celestial, más o menos como este dibujo. La verdad es que tiene más imaginación que realidad, pero se ve al anciano de días, lleno de gloria, y están los libros que se abren, están los millares de ángeles, y luego de describir esta escena de juicio celestial que comienza, dice que él vuelve a mirar hacia la tierra y ve que lo que describe acá, que le habían quitado a las bestias su dominio y que la cuarta bestia había sido asesinada, pero las otras bestias todavía debían sobrevivir un poco más de tiempo, y que el cuerno pequeño hablaba grandes palabras. Y después de esto vuelve a referirse a una escena celestial que es la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Entonces, entre la escena del juicio de los versículos 9 y 10 y 13 y 14, se describe una escena terrenal donde todavía actúan algunos de los poderes del mal. Y en el idioma original es más notorio porque los versículos 1 al 8 que describe las bestias y los cuernos está escrito en prosa, en párrafos, pero los versículos 9 y 10 que describe el juicio celestial está escrito en un lenguaje poético, en versos. Y otra vez los versículos 11 y 12 que leyó nuestro hermano recién vuelven a la prosa narrativa, pero el versículo 13 y 14 termina la visión en forma poética otra vez. O sea, en esta visión, que abarca los primeros 14 versículos, tenemos dos secciones que rompe la prosa y están escritos en verso. Son los versículos 9 y 10, que describe la primera escena celestial, más o menos como lo que vemos acá, y después sería los versículos 11 y 12, que describe esta segunda escena celestial, más o menos como lo que aparece acá. Y entre estas dos escenas tenemos estos versículos. A nosotros no nos extraña tanto que sigan actuando estos reinos que representan reinos terrenales, estas bestias y cuernos, porque sabemos que el juicio de los versículos 9 y 10, aunque es el juicio final, no ocurrirá después de la segunda venida, sino que ocurrirá antes de la segunda venida. Es un juicio previo al segundo advenimiento. Pero lo que se ve extraño es que dice acá que mientras él miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, la bestia fue destruida. ¿Y cuál es la bestia? Es la cuarta bestia. Luego el versículo 12 dice, y también a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, las otras 3 bestias también se les quitó el dominio, pero la vida se le prolongó por un cierto tiempo. O sea, todavía no son destruidas las primeras 3 bestias, pero la cuarta sí. Entonces esto nos llama la atención porque
se supone que las bestias tienen un orden sucesivo. Se mencionan con los números ordinales, la primera bestia, después sube la segunda bestia, después la tercera bestia, y en la historia nosotros vemos que cada bestia representa un imperio que va reemplazando al anterior. Entonces, ¿cómo es posible que la cuarta sea destruida mientras la primera, segunda y tercera todavía existen? Si se refiriera a la caída del Imperio Romano, por ejemplo, esta bestia, la cuarta bestia, cuando es destruida, entonces no podríamos entender por qué las anteriores no son destruidas, siendo que ya habían sido derrotadas y conquistadas antes y asimiladas dentro del Imperio Romano. En realidad es posterior a los otros anteriores. Esto se ve como extraño, pero yo lo entiendo de la siguiente manera. Antes de describir la escena del juicio, ya había descrito a las 4 bestias y estaba describiendo los cuernos y en especial el cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que sabemos que tiene una supremacía de 1260 años. Después de esto, describe una escena de juicio en el cielo. Entonces, esta escena de juicio es posterior al periodo de supremacía del cuerno pequeño, que termina en 1798. Y el versículo 11 debiéramos entenderlo no en el momento de la caída del Imperio Romano en el 476, ni tampoco en el periodo de las bestias, sino debemos entenderlo a la luz del tiempo del fin, es decir, algo que ocurre cronológicamente después de la obra del cuerno pequeño de los 1260 días. Y acá en el versículo, lo leo el 11, que había sido leído, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces, ¿a qué se refiere esto cuando dice mataron a la bestia? Su cuerpo fue destrozado, fue quemado en el fuego. Se refiere a la herida de muerte del año 1798. Entonces, allí podemos hablar de una herida de muerte, una muerte definitiva, pero que por Apocalipsis sabemos que aunque murió, la bestia volvió a vivir, su herida mortal fue sanada en el futuro. Pero en ese momento del comienzo del juicio celestial, en 1844, la bestia había sido asesinada. ¿Y por qué menciona la bestia? Siendo que la bestia, de acuerdo a lo que nosotros interpretamos, es Roma imperial y el cuerno pequeño es Roma papal, es porque la verdad es que el cuerno pequeño no está en el aire, sino que en el capítulo 7 el cuerno pequeño es parte de la bestia. Está en la cabeza de la bestia, brotó de la cabeza de la bestia y creció más alto que los demás. O sea, de los 10 cuernos que tiene la bestia, lo más representativo de este poder de la cuarta bestia es su cuerno pequeño. Los historiadores dicen que el Imperio Romano en realidad se continúa en la historia con Roma papal. Roma papal hereda de Roma su esencia. Entonces, esta continuidad muestra que no puede haber una herida de muerte para el papado si no termina el sistema imperial papal imperial romano, pagano, que el papado heredó. Este sistema del Imperio Romano, un sistema absolutista, perseguidor de los santos, blasfemo, este poder continúa cuando Roma deja de existir como imperio, continúa en el papado. Entonces, cuando dice que mataron a la bestia, se refiere a la herida de muerte del cuerno pequeño, pero esta herida es tan radical que no es que muere el aspecto religioso que lo diferencia de Roma pagana, sino que muere el sistema bestial en sí. Ahora, esta unidad entre el Imperio Romano y Roma papal se ve más clara en el capítulo 8,
donde Roma imperial y papal son representadas por un mismo símbolo, por un cuerno pequeño. El cuerno pequeño del capítulo 8 tiene un crecimiento horizontal y representa Roma imperial, y este mismo cuerno tiene un crecimiento vertical y representa Roma papal. Y en el capítulo 2, que ya habíamos visto, es el mismo metal, el hierro de las piernas, que se continúa en los pies, son las Roma en las dos fases. O sea, Roma es representada por un solo metal. En las piernas representa Roma imperial y en los pies representa Roma papal, ahora mezclada con el barro. Pero se dan cuenta ustedes que se utiliza en todas las series proféticas de Daniel una continuidad entre las dos Romas. Por lo tanto, la herida de muerte, que es el quitarle el poder político, tiene que morir la Roma política o la Roma secular completamente, porque aunque había caído el año 476 cuando los bárbaros tomaron la ciudad de Roma, en verdad Roma continuó a través del poder papal. Ahora, ¿por qué dice que a las otras bestias les había sido quitado el dominio, pero se les había prolongado la vida por un tiempo todavía? Es porque cuando se refiere a quitar el dominio, se refiere cuando estas bestias perdieron ese dominio que tuvieron durante el periodo de su supremacía o de su imperialismo. Decimos que Babilonia fue un imperio del 605 al 539 a.C. Entonces ese dominio se le quita el 539, y aunque Darío de Media gobierna en la misma ciudad de Babilonia, ya no es el imperio babilónico, sino que ahora comienza el imperio medo-persa. O sea, no fue destruida Babilonia inmediatamente, ni fue sustituida, ni eliminada, pero el dominio es lo que pierden. Sin embargo, la cuarta bestia, o Roma, el poder político de Roma, se termina cuando el papado en 1798 recibe la herida de muerte. Y las otras bestias pierden el dominio, pero siguen existiendo. Y todas las bestias serán destruidas con la segunda venida de Cristo, después que Cristo reciba el reino eterno. Esto lo podemos ver también en Daniel 2. Ustedes ven que cada metal representa un reino. El oro es Babilonia, la plata Medo-Persia, el bronce Grecia, etc. Y se supone que son reinos sucesivos, pierden el dominio para que otro lo ocupe. Por ejemplo, a Nabucodonosor se le dice en el capítulo 239, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino, y luego un tercer reino de bronce, y finalmente un cuarto reino como hierro. Entonces estos reinos son sucesivos. Después de Babilonia pasa la historia y viene otro reino, después un tercero. Sin embargo, nosotros vemos que al final de la historia, el final de la historia es representado por la segunda venida de Cristo a través de la piedra que viene del cielo y pega en los pies. ¿Por qué pega en los pies, específicamente en los dedos? Porque está representando el fin de la historia, el siglo XXI. Sin embargo, recién cuando la piedra viene en el siglo XXI y golpea los pies, dice que allí fueron derribados el oro, la plata, el bronce y el hierro. O sea, a pesar de que ya Babilonia había dejado de ser imperio, Medo-Persia, Grecia y Roma, estos todavía estaban en pie, todavía existían, y recién dejan de existir o son eliminados en la segunda venida, cuando viene la piedra. Eso entonces nos quiere decir que estos imperios mundiales pasaron a la historia porque perdieron el dominio que ellos tuvieron. Fue sustituido, ¿verdad?, cada imperio por otro posterior. Sin embargo, estos imperios de alguna manera siguieron existiendo y se continuaron en los imperios que venían. Y recién con la venida de Cristo estos imperios terminarán o dejarán de existir para siempre, y se inaugurará un reino que será completamente diferente y no será dejado a otro pueblo. Bueno, no sé si ustedes comparten esta interpretación o si les queda clara. Después podemos conversar un poco del tema, pero es lo que yo puedo visualizar y creo que esto está en concordancia con el resto de las líneas proféticas de Daniel y también con el Apocalipsis. Ustedes ven que el cuerno pequeño
es contemporáneo de los 10 cuernos, y tanto los 10 cuernos como el cuerno pequeño son parte de la cabeza de la bestia. O sea, no puede ser que el cuerno reciba la herida de muerte mientras la bestia con sus cuernos todavía existen. Y la historia nos dice que Francia en 1798 no solamente le quitó el poder al obispo de Roma, sino que le quitó el poder a los 10 cuernos. Francia estuvo en guerra con todas las monarquías europeas y la corona de los reyes católicos no solamente fue quitada en Europa, sino también en las colonias, tanto en América, en África, en otras partes que se independizaron del poder absolutista que se heredó desde los mismos imperios antiguos. Esto terminó y hubo un cambio de paradigma, un modelo diferente en el tipo de gobierno que vino después de ese tiempo, de la Revolución Francesa. Por eso es que los historiadores allí, en la Revolución Francesa, dan término a la Edad Moderna y comienza lo que ellos llaman el periodo de la Edad Contemporánea, que es completamente distinta. Recordemos que Francia primero le cortó la cabeza al rey Luis XIV en Francia y después destituyó al Papa. Entonces Francia se levanta contra los cuernos, contra la monarquía y contra el Papa. Todas las veces que Roma fue saqueada, esas veces en la historia no representan una herida de muerte, porque mientras existieran las monarquías absolutistas, el papado recobraría el poder automáticamente. Cualquiera podía sacar un papa del trono, pero venía otro. En cambio, cuando Francia elimina las monarquías y digamos, le quita el poder al obispo de Roma, entonces esa fue una herida de muerte. Y es por eso que en Apocalipsis 17 dice que los 10 cuernos volverán a tener autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. O sea, cuando la bestia sane de su herida de muerte, los 10 cuernos volverán a tener poder como lo tuvieron antes. Es por eso que podemos decir que después de 1798, no solamente el cuerno, sino la bestia, con su cabeza, con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño, son muertos y destrozados. ¿Mm? Lo que nos dice el versículo 11. Bueno, y continuamos entonces con la visión del Hijo del Hombre, que ya lo habíamos leído. Ustedes pueden ver que en esta visión, después de describir esto que les acabo de mencionar, la muerte de la bestia, de la cuarta bestia, y también describe en que las otras bestias les había sido quitado el dominio, sin embargo todavía estaban vivas, se les había permitido vivir todavía hasta cierto tiempo, hasta que termine el juicio investigador, ¿verdad? Y se dé el veredicto también para estas bestias y Cristo venga y ponga fin a este mundo. Cuando describe el Hijo del Hombre dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí nosotros tenemos 3 verbos de movimiento. Venía, vino, acercarse. Estos 3 verbos pueden ser sinónimos. Tienen que ver con el desplazamiento de una persona desde un punto hasta otro punto del espacio. Él venía, él vino, él se acercó. Pero hay una diferencia y yo lo puse acá en esta diapositiva. El verbo venir, el primero es atá, que de donde viene maranata o maranatá, cualquiera de las dos formas, que aparece en 1 Corintios capítulo 16, 22, porque en el tiempo de los apóstoles los judíos hablaban arameo. Este verbo atá aparece 2 veces en Daniel 7, aparece en el versículo 13, donde dice que el Hijo del Hombre venía, y aparece en el versículo 22, donde dice que hasta que vino el anciano de días y comenzó el juicio. Por lo tanto, el anciano de días vino al lugar santísimo en 1844 para dar comienzo al juicio, y luego también describe que el Hijo del Hombre está viniendo a ese lugar y en ambos utiliza el verbo atá. Pero cuando habla del verbo atá en relación a la venida del Hijo del Hombre, en arameo está en participio y está acompañado con el verbo estar. Literalmente dice, viniendo estaba.
en las nubes del cielo o con las nubes del cielo. Esta es una acción continua. Entonces dice, mientras él consideraba al cuerno y las bestias, vio que en el cielo, en el juicio ante el anciano de días, estaba viniendo uno como hijo de hombre. Por lo tanto, es una acción contemporánea a la acción de estos poderes terrenales descritos en los versículos anteriores. El segundo verbo, hasta que vino, como lo traduce la Reina Valera, en arameo es el verbo metá, que significa alcanzar, venir o llegar. La idea del verbo metá es como alcanzar un punto, alcanzar una meta. Es venir, pero venir hacia una dirección y lograrlo. Entonces, el Hijo del Hombre estaba viniendo en las nubes del cielo hacia el anciano de días y alcanzó o llegó hasta cierto punto. Hasta el anciano de días llegó. Entonces, este verbo también aparece en el 7:22, pero ahora no para referirse al anciano de días, sino para referirse al tiempo del reino, el tiempo en que los santos reciben el reino. Dice allí que el juicio fue dado a los santos y llegó o alcanzó el tiempo y los santos recibieron el reino. Por lo tanto, el juicio es precedido por un tiempo que debe ser alcanzado para que ellos reciban el reino. Los santos reciben el reino no cuando comienza el juicio, sino que el juicio es dado a los santos, pero deben alcanzar un tiempo establecido en el cual recibirán el reino. Por lo tanto, el juicio es previo al segundo advenimiento, y allí también se enfatiza. El tercer verbo es querer, que significa aproximarse o acercarse, ofrecer o presentar. Este verbo, a diferencia de los dos anteriores, está en una voz causativa y pasiva, donde, digamos, el sujeto del verbo recibe la acción. O sea, es el Hijo del Hombre el que, no es que él se aproxima, sino que lo aproximan, lo acercan, lo ofrecen o lo presentan. De cualquiera de esas formas se puede traducir. Y este verbo está en plural. Entonces no es singular, no es que él está viniendo, él alcanzó y él se aproximó, sino que él está viniendo, él alcanzó y ofrecieron o acercaron a él. Hubo otros en plural que lo acercaron, lo aproximaron o lo ofrecieron o lo presentaron, de la forma en que se puede traducir, ¿verdad? Entonces el Hijo del Hombre, aquí lo traduzco todo, viniendo estaba con las nubes del cielo y hasta el anciano de días alcanzó y delante de él lo hicieron acercarse. Que también podríamos traducirlo, delante de él lo presentaron o lo ofrecieron. El verbo metá en arameo solo aparece 4 veces en el Antiguo Testamento, esta vez en Daniel en el versículo 13 y aparece en 3 versículos de Esdras, tanto en el capítulo 6 como en el 7. Y en esas 3 ocasiones en Esdras es traducido por ofrecer o presentar y se refiere a sacrificios animales que fueron ofrecidos a Dios. El hecho de que este verbo esté en voz pasiva y en plural y con el pronombre a él al final, significa que a él lo ofrecieron o lo presentaron, y significa que el Hijo del Hombre está siendo presentado como el vicario, así como el animal era ofrecido como vicario en lugar del pecador. El Hijo del Hombre se presenta en el juicio como representante sustituto del pueblo de Dios. Ahora, el verbo querer en arameo, acercarse, ofrecer, etc., en hebreo muy parecido es karab, y aparece muchas veces, 528 veces en el Antiguo Testamento hebreo. 300 de estas veces están en el Pentateuco, o sea, es un verbo que es muy común en el Pentateuco, y casi siempre
se utiliza para referirse a las ofrendas sacrificiales que son presentadas a Dios. Este verbo se utiliza mayormente en Levíticos, 124 veces, y Levíticos es el libro que habla de los servicios del santuario. Además de referirse a los animales que eran ofrecidos o presentados ante Dios, se utiliza también para el sumo sacerdote en el día de la expiación, donde él debía presentarse en lugar de todo el pueblo ante Dios. Y en Levítico se utiliza este mismo verbo, karab, que es el equivalente a kereb en el idioma arameo. El sumo sacerdote se presentaba o se ofrecía en el lugar santísimo, el lugar del pueblo. Así entendemos que el Hijo del Hombre se presenta, o lo presentan, o lo ofrecen en el lugar santísimo, en el momento del juicio investigador, que está representado en la tierra por el día de la expiación. Ahora, el sumo sacerdote no debe acercarse o presentarse a Dios con las manos vacías, sino con la sangre de un animal sacrificial. Allí se menciona en esos textos que el sumo sacerdote debía presentarse ante Dios, pero con sangre. Y es interesante que Jesucristo en Daniel tanto representa al sumo sacerdote como al sacrificio. Por lo tanto, Jesucristo no necesita hacer un sacrificio animal o presentar un sacrificio animal para después presentarse como sumo sacerdote. Él puede presentarse como sumo sacerdote y como sacrificio a la vez, porque él presenta su propia sangre. Vamos a ver lo siguiente. La frase viene en la nube del cielo o con la nube del cielo. En el Antiguo Testamento describe a Dios, a Jehová, viniendo en las nubes, en varios textos. Y también en el Antiguo Cercano Oriente, el desplazarse en las nubes se usaba con la divinidad. Fíjense cómo dice este erudito judío, Michael Sagan, que es uno de los más expertos en el libro de Daniel hoy en día. En un libro que él escribió el año 2016, dice, según el versículo 13, él viene con las nubes celestiales. Esta imagen aparece en varios casos en la Biblia, todas en referencia al propio Yahvé. O sea, este erudito judío contemporáneo nuestro, este libro lo escribió en Israel, que yo tengo un amigo que está haciendo el doctorado allá y apenas salió el libro me lo mandó. Entonces, fíjense ustedes que él está diciendo que el Hijo del Hombre es Yahvé o Jehová, porque siempre que el Antiguo Testamento utiliza las nubes del cielo, el ser que se desplaza en las nubes del cielo siempre es Yahvé. Y aquí él dice, no es la excepción, el Hijo del Hombre es Jehová. Interesante, ¿verdad? Ahora, otro aspecto importante es que si ustedes recuerdan el versículo 1 del capítulo 7, dice que esta visión le fue dada en el primer año de Belsasar. Y el primer año de Belsasar fue el año no cuando murió el rey y Belsasar ocupó el trono para sustituir a un rey muerto, sino que, como ya hemos comentado, Belsasar era corregente. En ese primer año de Belsasar ocurrió una ceremonia en el cual el rey Nabonido le entregó el trono a su hijo Belsasar. Entonces nosotros podemos imaginar la escena, un trono lleno de oro, ¿verdad? Donde estaba el rey con toda su pompa y su corona, millares de sirvientes que estaban alrededor, ¿verdad? Y de pronto entró por la puerta del palacio en una procesión el hijo del rey, en este caso Nabonido, perdón, Belsasar, y seguramente con el traje más regio, y todo el mundo le hizo alguna reverencia al rey, ¿verdad? Cuando venía entrando, y en algún momento cuando llega cerca del trono, lo acercan a él y se para frente al rey, y el rey entonces se baja del trono y le entrega la corona, y le entrega el trono, y le entrega el reino. En una de las crónicas de Nabonido, él con su propia letra escribió que él le entregó el reino, le entregó el ejército, le entregó el palacio, le entregó el reino de Babilonia completo, porque él se fue definitivamente a vivir a la ciudad de Tema, en Arabia.
Entonces, fíjense, Nabopolassar, perdón, el rey Nabonido le entregó el trono, el reino y el poder a su hijo Belsasar. Y ese mismo año, donde seguramente lo más lógico es que Daniel, que era parte de la corte del rey, estuviera allí como testigo contemplando esa escena, él después tiene una visión ese mismo año donde ve que hay una sucesión o hay una entrega del trono también, ¿verdad? Una corregencia donde el anciano de día le está entregando el reino al Hijo del Hombre. ¿Mm? Ahora, que el Hijo del Hombre es Yahvé, como dice este erudito judío, también queda implícito porque en el versículo siguiente, el 14, dice que cuando él recibe el reino del anciano de días, todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Este verbo, adoraron, exactamente el mismo, aparece en el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, no, capítulo 6 de Daniel. Recordemos que Daniel 2 al 7 están en arameo. Este verbo en arameo aparece al final de cada capítulo prácticamente de las historias, cuando dice que los reyes babilónicos mandaron a adorar al Dios de los hebreos, o ellos adoraron al Dios de los hebreos. Y en este capítulo 7 es la última vez que aparece, porque recuerden que el capítulo 7 es el último capítulo en arameo y después tenemos los capítulos en hebreo. Y en concordancia con los capítulos anteriores, entonces acá, si al que adoraban los reyes babilónicos fue a Jehová, al Dios de los hebreos, queda implícito entonces que este Hijo de Hombre también es Jehová. Ahora, el Hijo del Hombre nos hace recordar varios personajes del Antiguo Testamento. Miren, nos hace recordar, por ejemplo, a David, porque vemos que el reino de la tierra lo quieren disputar distintas bestias, un león, un oso, un leopardo, etc. Y vemos que David, él disputó con el león, con el oso, y los venció. Entonces aquí está implícito que si las bestias pierden el reino y que y serán destruidas, ¿verdad? Y destrozadas, y que el reino será dado al Hijo del Hombre, y David destruía, vencía a las bestias, y finalmente él recibió el reino sobre el pueblo de Dios. Entonces está implícito que las expectativas o las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban al Mesías como el Hijo de David se estarían cumpliendo en el Hijo del Hombre. Por otra parte, la frase Hijo de Hombre se utiliza en el Salmo 8 para referirse a Adán. Quizá podríamos buscarlo, busquemos el Salmo 8 ya que tenemos acá a nuestro hermano Alfredo con ganas de leer. Vamos a buscar el Salmo 8, donde el poeta está hablando de Adán, pero se proyecta hacia el futuro a un personaje mesiánico también. A ver, voy a decir enseguida qué versículos vamos a leer para que no lo tengamos que leer todo. ¿El 4? Eh, 8:4. Aquí desde el 4 leamos, o leamos 3 en adelante. 3 al 8. Ok, dice, Sí. cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ya, gracias hermano. Bueno, fíjense que allí el poeta dice, cuando ve la inmensidad de la creación, él se pregunta, ¿qué es el hombre para que Dios
nos tenga en consideración. Y la palabra hombre la pone en paralelo con la frase hijo del hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Como es paralelo sinonímico, significa que hombre e hijo de hombre se refiere a lo mismo. Ahora es interesante que la palabra hombre en el idioma hebreo es Adán. Entonces, ¿quién es Adán? Está rememorando al primer hombre que Dios creó. Y aquí está hablando del hombre no como un pobre vil que perece, ¿verdad? O que no tiene nada, sino que está diciendo que el hombre es aquel a quien Dios lo hizo, lo creó, poco menor que los ángeles, aunque el original dice poco menor que Dios, y dice que le dio todo, lo puso debajo de sus pies, ovejas, bueyes, bestias del campo, y dice que Dios le dio al hombre dominio sobre los animales domésticos y sobre las bestias. Después el versículo 8 dice que también las aves de los cielos y los peces del mar los puso bajo el dominio del hombre. Y claramente está aludiendo a Adán, porque Dios le dio autoridad a Adán sobre los peces, las aves de los cielos, y todo lo que se mueve, lo puso bajo digamos, la autoridad de Adán. Dios le entregó el dominio sobre toda la tierra. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, en cierta forma, recuerda también a Adán. Y aparte, ¿verdad? Como dijimos, el Hijo del Hombre, que es presentado, recuerda al sumo sacerdote que era presentado. Pero por otro lado, también el Hijo del Hombre, al venir a las nubes del cielo, al representar a Jehová y al recibir el reino, el Hijo del Hombre es un rey, pero al mismo tiempo, al ser presentado como sacrificio o como sumo sacerdote, representa al sacerdote. Y recordemos que el ungido, el Mesías, en el Antiguo Testamento, era tanto el rey como el sacerdote. Ambos eran ungidos. Cuando se habla del Mesías, por lo tanto, que significa ungido, se puede pensar en un rey o en un sumo sacerdote. Y en este caso, ¿verdad? También los salmos, específicamente el 110, dice que el Mesías era rey y sacerdote, porque dice que él recibirá el reino. Jehová dijo: mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, el Mesías se sentará en el trono de Dios como rey, pero después continúa diciendo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, el Mesías ocupará el trono como rey, pero también será ungido como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que fue tanto sacerdote del Dios Altísimo como rey de Salem. Ambos oficios tiene el Mesías, Cristo. Y lo comparamos con Adán como el segundo Adán, ¿verdad? El primer Adán perdió el reino, este segundo Adán lo recuperará. Y fíjense que Adán recibió el reino y el dominio sobre las bestias, pero una bestia, una serpiente, le arrebató el reino. Y ahora el Hijo del Hombre recupera el reino que las bestias habían tenido previamente en la visión del capítulo 7. Pero el reino que recupera el Hijo del Hombre es más que el reino del primer Adán, porque Adán recibió el reino y el dominio de toda la tierra. Pero el Hijo del Hombre recibe el reino en el cielo, ante el anciano de días y ante los millares y millares de seres no caídos. Así que podemos decir que el reino del Hijo del Hombre es un reino que incluye o digamos que abarca el universo entero. La entronización del Hijo del Hombre entonces pone fin al conflicto cósmico. Todo este conflicto cósmico, no solamente cuando se traslada a la tierra y afecta al hombre, sino el conflicto cósmico que nace allí en el cielo. Aquí el conflicto termina en el cielo. Es en el cielo donde el Hijo del Hombre recibe el reino ante los millares de seres celestiales que Dios creó. Pero el Hijo del Hombre está representando a los seres humanos. Por lo tanto, el Hijo del Hombre recupera el reino que Satanás, ¿verdad?, irrumpió o que afectó tanto en el cielo como en la tierra. El Hijo del Hombre, digamos, vindica el carácter de Dios definitivamente y permite que el mal pueda ser
destruido, que el mal llegue a su fin, que Satanás sea exterminado, ¿verdad? Que la serpiente del Edén sea pisada en la cabeza. Bueno, ahora este título Hijo de Hombre, en el Nuevo Testamento aparece 87 veces. 84 de estas está en los Evangelios. Fíjense que solo 3 veces aparece en el resto del Nuevo Testamento. Una vez en el libro de Hechos y 2 veces en Apocalipsis. Pero todas las otras veces, 84 veces, están los Evangelios. Y siempre, el Hijo del Hombre en los Evangelios siempre es Jesús. Y siempre, estas 84 veces, es Jesús el que se hace llamar el Hijo del Hombre. Entonces, Jesucristo, al llamarse Hijo de Hombre, está aludiendo específicamente a una profecía del Antiguo Testamento, que es Daniel 7, 13 y 14. ¿Y por qué digo esta profecía? Porque aunque hay muchas profecías que anuncian al Mesías, la única que le llama el Hijo del Hombre al Mesías es Daniel 7, 13 y 14. Ahora es interesante que nosotros dijimos que este Hijo de Hombre de Daniel 7, por una parte, tiene características que lo asemejan a Dios, y por otra parte, tiene características que lo asemejan al hombre. De hecho, Hijo de Hombre significa simplemente humano en hebreo. Entonces él es divino y humano. Y Jesucristo usó este título para hablar del Hijo del Hombre sufriente, que sería humano, como nosotros. Pero al mismo tiempo utiliza este título reconociendo en el Hijo del Hombre la divinidad. Les pongo algunos ejemplos. En Mateo 9:6 dice que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y los rabinos dicen que el único que puede perdonar pecados es Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre es Dios o tiene el mismo poder de Dios. Después, en Mateo 12:8 dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pero nosotros tenemos que Jehová, el que reposó en sábado, bendijo este día y lo santificó. El Señor del sábado es el Creador. Y cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, perdón, es el Hijo del Hombre, Señor del sábado, Él se está poniendo en el lugar de Dios mismo como Creador. Ahora, cuando dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, en Juan 3:13 está diciendo que el Hijo del Hombre es un ser celestial. O sea, Jesucristo no viene de Nazaret o de Belén donde nació, del hogar de un carpintero, José y María. El Hijo del Hombre descendió del cielo. Y en Daniel 7 vemos que hay un Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. También en Juan 5 dice que el Hijo del Hombre tiene poder para resucitar a los muertos. Llegará la hora en que todos los que duermen en el sepulcro oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a resurrección de vida. Y sabemos que el único que puede resucitar muertos es el mismo que nos creó. Así que Jesucristo está consciente de que al usar el título Hijo de Hombre está aludiendo tanto a su humanidad como a su divinidad. Y fíjense la conclusión, yo tomé algunos párrafos de mi libro. Por lo tanto, cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre, tiene en mente un ser celestial y trascendente y divino, que se humanizó. Y solo Daniel 7:13 describe a ese ser en todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, los 4 evangelios están basados en Daniel 7, 13 y 14. Ese título que aparece allí para Jesucristo. Bueno, y tenemos una secuencia acá, una secuencia cronológica que la podemos ver nítidamente en Daniel 7, que ve 4 bestias, y estas bestias las podemos identificar como Babilonia, que tiene una fecha de comienzo y una fecha de término de su dominio, o el periodo en el cual fue imperio. Babilonia existía antes y siguió existiendo un tiempo después, pero ¿en qué tiempo logró tener el dominio mundial o ser imperio? En este tiempo. Y después viene Medo-Persia, la bestia representada por el oso, que obtiene el dominio en esta fecha y se prolonga hasta esta otra fecha. Después viene una tercera bestia que es Grecia o Greco-Macedonia, que conserva el dominio por más tiempo.
y luego una cuarta bestia que es Roma, Roma imperial, que también tiene el dominio por un tiempo bastante prolongado. Luego ve los 10 cuernos, que son los reyes que se dividen el dominio de este imperio en distintas parcelas, y dentro de ellos surge un cuerno pequeño que es Roma papal, y que tiene un periodo de supremacía o tiene el dominio en sus manos por tiempo, medio tiempo, que va del 538 al 1798. Y luego describe en los versículos 9 y 10 el juicio en favor de los santos del Altísimo, que claramente debe ser posterior a 1798, porque vemos aquí que las fechas son sucesivas. Luego se menciona la destrucción de estos poderes impíos. Se les prolonga la vida un poco de tiempo, ¿verdad? Pero se le da la herida de muerte a la cuarta. Y finalmente menciona que el Hijo del Hombre recibe el reino, y este reino lo comparte con los santos del Altísimo. Podemos verlo allí en algunos versículos. Por ejemplo, yo les dije que el versículo 18 de Daniel 7, a ver, hermano, si lo lee, hermano Alfredo. ¿Sí? Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gracias. Entonces son los santos del Altísimo quienes recibirán el reino después, y lo recibirán para siempre. Aquí ya existirá la eternidad. Ya la muerte no va a interrumpir el reino de los justos. Lo mismo repite en el versículo 26, si lo puede leer, hermano. Perdón, el 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ya. Entonces ahí tenemos que el reino es dado a los santos del Altísimo. Este texto, o estos textos, han hecho que algunos piensen que el Hijo del Hombre no es un personaje, un individuo literal, sino que el Hijo del Hombre es un colectivo, está representando a los santos del Altísimo. El Hijo del Hombre, para algunos, es solamente un símbolo para representar a todo el pueblo de Dios. Así lo entienden muchos judíos. Como yo les digo, por ejemplo, este judío, este erudito judío moderno, Segal, él dice que el Hijo del Hombre no es colectivo, sino que es individual, y es Jehová. Pero la mayoría dice que el Hijo del Hombre es un símbolo para representar al pueblo de los santos. ¿Y en qué se basan? Ellos dicen que la visión dura del versículo 1 al 14, donde ve 4 bestias, 10 cuernos, un cuerno pequeño, el juicio del cielo, y después el Hijo del Hombre. Después de la visión viene la interpretación, y se le dice que las bestias no son bestias, sino que representan reinos. Los cuernos no son cuernos, sino que representan cuernos. Y en esa parte no habla del Hijo del Hombre, sino que habla de los santos del Altísimo recibiendo el reino. Entonces para ellos el Hijo del Hombre es un símbolo que representa a los santos, como la bestia es un símbolo que representa a Roma. Así lo interpretan. Ahora, ¿cómo nosotros podemos responder o está correcto esta interpretación? La verdad es que aún fuera del adventismo hay varios teólogos que rebaten esta postura, entre ellos Segal, como yo les mencionaba, y podemos ver algunas cosas interesantes. Que cuando Daniel recibe esta visión, no es que él tuvo una visión, la visión termina, y después de salir de la visión, viene un ángel, como en el capítulo 8, Gabriel, y viene para explicarle la visión que había tenido ya. Sino que aquí, fíjense ustedes que Daniel no tiene una visión despierto, sino que está durmiendo. Lo podemos ver en el versículo 1. A ver, hermanos, si nos lee el versículo 1 del capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Ya. Entonces dice que él recibió esta visión mientras estaba en su lecho. Él tuvo un sueño, dice. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En otras palabras, este capítulo fue escrito después de que él despertó, pero tanto la visión como la interpretación estuvieron dentro del mismo sueño. Fíjense ustedes que utilizan mucho la palabra miraba yo en mi visión. El versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche. Podemos ver el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Podemos ver el versículo 9, estuve mirando hasta que, versículo 11, yo entonces miraba, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche. Ustedes pueden ver que ahí el versículo 14 termina la visión propiamente, pero esa visión es dentro de un sueño. Y él no despertó para que después el ángel le interpretara este sueño, sino que dentro del sueño, fíjense el 15, a mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Él dijo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, etc. Pero fíjense que el versículo 16 dice que él quedó turbado dentro de la visión y se acercó a uno de los que estaban allí asistiendo a Dios. O sea, de esos millares y millares, millones de millones que estaban delante del trono, Daniel se acercó, le tocó el hombro a uno y le dijo, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Y Daniel comenzó a preguntar y el ángel comenzó a explicar. Entonces, si Daniel está dentro de la visión todavía, significa que cuando habla del Hijo del Hombre y cuando habla de los santos del Altísimo, está en el mismo sueño, no ha salido del sueño. No es que los santos representen al Hijo del Hombre, sino que el Hijo del Hombre está presente. Ahora, lo que podemos ver nosotros es que el lenguaje simbólico lo utiliza, o Dios usa los símbolos para representar los reinos terrenales, y los símbolos son bestias y cuernos. Pero cuando Daniel mira la escena celestial, el lenguaje no es simbólico. Podríamos decir que el lenguaje es pintoresco o el lenguaje es tipológico, pero no es simbólico, porque el anciano de días que se sienta en el trono no es un símbolo, representa al Padre. Si es así exactamente el Padre, si es anciano, si su cabello es blanco o no, digamos eso digamos, puede tener connotaciones y significado, y quiere aludir a alguna idea, quiere expresar, ¿verdad?, la sabiduría, la experiencia de Dios, pero el anciano de días está representando a Dios Padre, para nosotros no hay duda. Entonces frente a él viene el Hijo del Hombre, y si el Padre, en la escena celestial, es Dios, el Hijo del Hombre, no puede ser otra cosa que no sea el Hijo del Hombre. Como el anciano de días no es otra cosa que el anciano de días, esos dos personajes son dos individuos. Si el Hijo del Hombre tiene un significado colectivo, simbólico, el Padre o el anciano de días también debería tener un significado colectivo o simbólico, que no es el caso, ¿verdad? Ahora vemos en el versículo 22 que se menciona, y Daniel lo hace, al anciano de días, y ahora ya no están en la visión, sino que ahora está en la explicación. Pero como digo, está en la parte del diálogo con el ángel, sin embargo no ha salido del sueño, todavía está la misma escena. Está el anciano de día, está el Hijo del Hombre, están los millares y millares. El versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días, y se le hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En otras palabras, mientras Daniel conversa con el ángel, vuelve a describir la escena y vuelve a mencionar que está en el trono como el anciano de días. No tiene ahora un significado distinto. Y
Y cuando los santos reciben el reino allí, no es el momento cuando los santos son juzgados, porque dice hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia, en el original dice, y se hizo el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos reciben el reino. O sea, los santos no reciben el reino en este juicio celestial, sino un tiempo después. Y el Nuevo Testamento aclara que es en la segunda venida de Cristo. A ver, ¿qué otro detalle? Bueno, cuando vemos el versículo 27, que es muy parecido al versículo 14, lo leemos de nuevo y dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Algunos piensan que aquí significa que son los santos del Altísimo los que deben ser adorados, porque cuando dice los servirán, es el mismo verbo que se traduce en el 14 en otras Biblias como lo adorarán. Pero en este caso tenemos que ver que el pueblo de los santos es un sujeto que está antes del Altísimo. El Altísimo es un segundo sujeto y se menciona al final. Y después de, habla del Altísimo, cuyo reino, en arameo dice, y el reino de él. Entonces cuando habla de que el que es adorado o es servido por todos los dominios, no son los santos, sino que es el Altísimo. ¿Mm? De él es el reino, él es adorado, y de hecho dentro de los que le adoran también están los santos del Altísimo. Por lo tanto hay una diferencia entre los santos del Altísimo y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que se presenta en el cielo como nuestro representante, que se puede entender claramente a la luz del santuario, donde el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación representando a todo el pueblo, y la suerte que él corriera sería la suerte que correría el pueblo. Cuando él era perdonado, todo el pueblo era perdonado. Entonces, no es que tenga un sentido colectivo, sino una representación colectiva. Él representaba, ¿verdad?, al colectivo del pueblo, pero el pueblo estaba fuera en el atrio y él entraba dentro del lugar santísimo. Lo mismo podemos decir que Adán tiene también un sentido colectivo, porque en Adán todos mueren, y en el segundo Adán todos son vivificados. Adán está representando a toda la humanidad. Sin embargo, Adán es un individuo, y toda la humanidad somos individuos que hemos venido de él, somos descendientes de él, pero somos un grupo diferente. Y lo mismo podemos decir en relación al Hijo del Hombre. Bueno, en mi libro yo entrego más argumentos todavía. El último punto que quiero mencionar es que acá muchos dicen que si el cuerno pequeño es el villano, ustedes ven que el cuerno pequeño persigue a los santos, el cuerno pequeño blasfema contra Dios, el cuerno pequeño cambia la ley de Dios, entonces el juicio debe ser para el cuerno pequeño. Pero yo lo he dicho ya muchas veces, seguramente ustedes lo han escuchado también en algún seminario que he dado, o en algún sermón, que el juicio en el pueblo de Israel no era para el malvado, para el que se portaba mal, sino para la víctima. El juez estaba para juzgar a la víctima, porque juzgar en el idioma hebreo significa vindicar, defender. Por lo tanto, cuando dice que se sentó el juez, no es que el juez se sienta para juzgar al cuerno pequeño, el juez se sienta para vindicar a los santos. Y de hecho, leímos el versículo 22, pero lo podemos leer de nuevo. A ver, hermano Alfredo, por favor, 7:22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Ya. Entonces, fíjense que el anciano de días viene y hace el juicio a los santos del Altísimo. Y el resultado de esto es que los santos finalmente reciben el reino. Las bestias quieren arrebatar el reino, adueñarse de todo, bestialmente, ¿verdad? Devorando, pisoteando, acorneando.
pero el anciano de días hará un juicio a los santos del Altísimo, y finalmente el resultado será que ellos recibirán el reino por los siglos de los siglos. Entonces, en los juicios del Antiguo Testamento, el juez juzgaba a la víctima, la vindicaba, la defendía, la restauraba, le devolvía lo que había perdido, y después juzgaba al culpable y era castigado, o destruido, o en fin, debía pagar lo que correspondía, pero el juicio al malvado siempre era posterior al juicio al justo. Este patrón nosotros lo tenemos desde el Génesis. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, vemos que hay un malvado, que es la serpiente, que los engañó y los hizo ponerse contra Dios. Entonces viene Dios y nosotros diríamos que bueno, Dios va a juzgar a la serpiente, la va a tomar del cuello, le va a dar un azotón y le va a pisar la cabeza. Pero no, Dios viene y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se dan cuenta que Dios no dialoga con la serpiente? Dios viene a juzgar a Adán y Eva. Y Dios hace un juicio investigador, porque Dios no viene a ejecutar una sentencia automáticamente. Dios, previo al juicio ejecutivo, hace un juicio investigador donde investiga preguntando: ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de que te mandé no comer? En fin, Dios hace un montón de preguntas que nosotros diríamos: ¿para qué la hace si Dios sabía todo? Y la verdad es que el juicio investigador no es porque Dios no sepa, sino porque Dios está rodeado de millares y millares de seres que no conocen la mentira por experiencia, seres que nunca han caído en pecado y seres que recibieron una versión diferente de parte del ángel caído. Entonces ellos tienen que comprobar por sí mismos quién dice la verdad, y Dios hará un juicio investigador, no porque Él no sepa, sino para que las inteligencias celestiales puedan comprobar, ¿verdad? Pueden investigar quién realmente es justo y quién merece y no merece llegar al cielo. Después de ese juicio investigador, Dios hace un juicio ejecutivo donde dicta una sentencia sobre cada uno. Pero aunque la sentencia viene sobre la serpiente, también, que es una sentencia destructiva, el Mesías pisará su cabeza. Fíjense que Dios no hace un juicio investigador para la serpiente. Tampoco es un juicio restaurador, que la serpiente tiene oportunidad, sino que la serpiente es juzgada solo para ser destruida. En cambio, Adán y Eva son juzgados, pero Dios les hace una promesa de salvación, de perdón, que está en la simiente, en el hijo de ellos. Y ese hijo justamente es el Hijo del Hombre que vemos en Daniel capítulo 7. Y me parece que yo lo había mostrado, no sé si lo tendré acá, que el 7 completo está basado en Génesis. Me parece que no está. Bueno, todo Daniel 7 está basado en Génesis, porque en Génesis nosotros vemos que Dios creó primero, todo el Espíritu de Dios se movía sobre el mar, sobre las aguas, y la visión de Daniel 7 comienza cuando se mueven sobre el mar. Después vemos que surgen bestias del mar, y la creación de los seres vivos comienza cuando surgen bestias del mar y animales del mar, ¿verdad? Y después de la tierra. Y la creación termina cuando Dios crea al hombre, Adán, y aquí la visión termina cuando aparece el Hijo del Hombre. Cuando Dios crea al hombre, le da el dominio sobre toda la tierra, y cuando aparece el Hijo del Hombre en la visión, el Padre le entrega el dominio y el reino sobre toda la tierra y sobre el universo. Por lo tanto, Daniel 7 está mostrando que finalmente el fin de la historia es retornar a ese Edén perdido, a ese momento de la creación perfecta cuando todo es bueno en gran manera. Lo mismo que Dios quería para el primer Adán, lo obtendrá este segundo Adán. Y lo que él obtenga, lo obtendrá para nosotros, porque él compartirá el reino con los santos del Altísimo. Eso es, digamos, esta parte final que nos quedaba. Hay más detalles, yo creo que es lo más importante, lo que hemos dicho,
y ya podemos la otra semana estudiar Daniel 7 en forma exclusiva. Escuchamos entonces opiniones, preguntas. Qué interesante, hermano, el paralelismo de la creación con Daniel 7. Si uno lo mira, claro que es así, pues, pero nos cuesta a veces hacer esa unión, esos paralelismos que tiene la Biblia entre una historia y la profecía misma. Se va estudiando profundamente, se van descubriendo. Y es interesante también que Daniel 7 es la séptima revelación, el séptimo capítulo, y el número 7 otra vez nos recuerda la creación perfecta del Génesis. Amén. Buenas noches, pastor. ¿Cómo se? Muchas gracias por su clase. Dios le guarde. Una pequeña pregunta sobre esa relación entre Daniel 7 y ¿Sí? Génesis 1. Sería como una especie de, en primera Dime. parte, un antagonismo, porque entendemos que las aguas está el Espíritu Santo sobre la tierra, y quizás uno, mientras que en Daniel 7 la bestia, esas aguas turbulentas, se refieren a conflictos probablemente bélicos o políticos. Entonces quizás en la primera parte como un antagonismo, y luego en la segunda mitad, cuando se refiere ya al Hijo del Hombre y a la relación de Adán antes de la caída, quizás entonces una relación más directa o lineal, por así decirlo. Me parece a mí. Sí, no hay una similitud exacta, ¿verdad? Hay alusiones, paralelos, y vemos que hay diferencia y contrastes también, ¿verdad? Se quiere contrastar este mundo que podríamos decir que es una creación caída, donde impera la maldad, la muerte, la lucha, con la creación perfecta de Dios. Se puede ver cada uno de los elementos y vamos a encontrar distintos matices, como la reflexión que hace nuestro hermano. Sería bueno hacer una lista de semejanzas y diferencias. Vi que alguien ahí escribió recién que si este Belsasar en el que recibió la visión es el mismo que muere en el capítulo 5, cuando la mano escribe en la pared. Sí, es el mismo Belsasar, y en el capítulo 5 aparece por primera vez, aquí aparece por segunda vez. Sin embargo, Daniel no escribió en orden cronológico, si ustedes se pueden dar cuenta. Lo que sabemos de la historia de Belsasar por Daniel es que fue un rey arrogante, un rey corrupto, un rey que se rebeló contra Dios, que profanó el santuario, o los vasos del santuario que representaban al Dios verdadero, adoró imágenes idólatras, y que no se arrepintió a pesar de que Daniel le interpretó la escritura en la pared. Entonces, justamente el reino de Belsasar, en el cual recibe esta visión, es apropiado como una imagen que representa el cuerno pequeño, que también será un poder blasfemo, un poder opuesto a Dios, un poder que profana el santuario, que intenta cambiar su ley. Belsasar, o sea, no es casualidad que esta visión y la del capítulo 8 hayan sido dadas en el reino de Belsasar. Héctor, también puede ser como característica que sea altivo de rostro. El cuerno pequeño y Belsasar. Sí, también esas características son características, claro, características de Belsasar, justamente. Bueno, alguien pregunta qué significa el oso. Ayer hablamos del oso, está en el video de ayer. Dijimos bastante cosas. En forma resumida es el imperio medo-persa. Quería hacer una pregunta. Pastor. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Alfredo, después Gregorio. Ok. Gracias.
Es una pregunta acerca de lo que dijiste de que las bestias continuaban en el capítulo 11, o sea, en el versículo 11, Sí, ¿sí? sí. No, sí, por ahí. Que dice El 12 en realidad. el 12, ¿sí? Ujú. De la continuidad de las bestias, ¿cierto? Que siguen, aunque fueron derrocadas en su momento y fueron tomadas por el reino sucesivo, ¿cierto? Esa continuidad de las Sí. bestias y que permanecieron, ¿cierto? Hasta que fueron destruidas, finalmente todas juntas, tiene que ver con los legados que fueron dejando filosóficamente, Ajá. artísticamente. Eso se refiere, ¿cierto? Por ejemplo, la cultura greco-romana, toda esa cultura Claro. que se fue desde Babilonia, siguió hacia avanzando, digamos, ¿cierto? A eso se refiere, ¿cierto? Y que fue todo destruido de una Exactamente. sola vez, todo eso junto. Sí, los historiadores resaltan de que los imperios que vinieron ocuparon lo que ya habían dejado los imperios anteriores. Algunos ocuparon su propio idioma, el idioma del imperio anterior, las leyes que ellos habían establecido, los caminos, las carreteras, los palacios, los edificios, el sistema de correo. Es decir, no es que un imperio viene y borra completamente lo que fue del anterior, sino que lo que se puede continuar se continúa. Mientras menos tengan que volver a armar, es más fácil para ellos. Entonces, básicamente, es como si fuera un solo reino, como la imagen del capítulo 2, que una sola imagen está representando todos los reinos. Acá se utilizan 4 bestias, pero hay continuidad entre ellas. Gracias. Gregorio, Hola hermano, ¿cómo está hermano Héctor? bien. Quisiera preguntar sobre el versículo 13 y 14 de Daniel 7. ¿Ya? Eh, nosotros sabemos que ese acercamiento para ofrecer, como decía usted, o presentar al Hijo del Hombre ante el anciano de día, eso se produce en 1844, ¿no es cierto? Miraba yo en la visión de Bueno, la la noche y verdad es aquí con que... la nube del Ajá, cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron sí, acercarse delante de él, ¿no es cierto? sí. Y Ajá, después dice en el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran, ¿no es cierto? Eh, ujú, eso nosotros sabemos que pasa en 1844. En ese año y en ese día, podríamos decir, se le da ese dominio, esa gloria, eh, como en forma de decreto y más adelante se le ha entregado totalmente el dominio. Y esa es una pregunta. Y la otra sería, ujú. porque se lee en Apocalipsis también, en Apocalipsis 5, por ejemplo, que también se le entrega en el momento de la inauguración del santuario, eh, pareciera que se le entrega la misma potestad, el dominio, la gloria y el reino. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en el año 31 y, y en 1844? Y si en 1844 ese día se le entregó en forma como de decreto, pero o esto o esto está en el futuro y se inició solamente en 1844. Ya, Gracias, mire, pastor. yo voy a buscar una cita del hermano White para que usted mostrarle en forma bien precisa lo que ella dice respecto a Daniel capítulo 7, versículo 3. A ver, quizá me demore un poquito, pero eso lo tengo en PowerPoint. Hermano, ¿y puede hacer una consulta? Sí, sí, dígame. Hermano ¿Me Héctor, escucha, hermana? Uh-huh. Sí, mire, la estoy escuchando, hermana. yo quiero tener su,
su clase, pasarla a mi computador, ¿se puede? ¿Cómo se puede hacer para yo tenerla guardada en mi ¿Las puede bajar? ¿Ah? ¿Las puede bajar de la carpeta que ¿Me el escucha, hermano Jorge sube siempre? pastor? Ahí las puede bajar. Hermana Cristina, ¿me escucha? No escucha, parece. Hermana Ya. Cristina, ¿me escucha? Parece que no. Ya se pueden... Sí, Pastor, sí, pastor, yo me voy a comunicar directo con la hermana Cristina para explicarle. sí, le escucho. ya. Usted Sí, le se le explica escucho. cómo bajar. Ya. Se Yo puede, la voy a hermana. llamar. El hermano Jorge la va a llamar y le va a explicar cómo hacerlo. Ya. Miren, yo quiero mostrarle aquí esta cita de la hermana de White, que está en el conflicto de los siglos, y Ya, ella explica Daniel sí, 7, yo, 13 y 14. Dice así. Y aquí que viene ya, con las nubes, porque como usted ve, el en internet las no es nubes muy del cielo. bueno. Tanto. Hermana, sí, el hermano Jorge la va a llamar después. Cuando termine el curso, la va a llamar y le va a explicar cómo bajarlos. Vamos a responder la pregunta del hermano Gregorio ahora. Ya. Dice así. El Elena de White está en el conflicto de los siglos citando estos versículos. Y aquí que viene con las nubes como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él. Y Ya, fuele hermano, dado señorío y gloria y reino, y todos los ya, pueblos, gracias, naciones pastor. y lenguas le sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será transitorio y su reino no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. Ella dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. O sea, ella está diciendo que el reino le será dado, el dominio, la gloria al reino, le será dado cuando termine el juicio investigador, no en 1844 cuando comienza el juicio investigador. Entonces, el Hijo del Hombre puede haber entrado en 1844, cuando comenzó el juicio, pero el veredicto o la recompensa, ¿verdad?, le es dada al finalizar este juicio. Este juicio finaliza cuando suena la séptima trompeta, que yo tengo también otra cita de la hermana de Juárez aquí. Ella dice, se me señaló en primero escrito la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Ella ve que, bueno, lo que describe aquí es el fin del juicio investigador, cuando Cristo pronuncia consumado es, y dice que es injusto, sea injusto todavía, o sea, ha terminado la gracia. Y dice, en ese momento se completa el número de los súbditos del reino, y allí el Hijo del Hombre recibe el reino y el poderío. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Cristo sale del lugar santísimo y se quita la vestimenta de sacerdote, porque terminó el juicio y la gracia, y se viste de sus más regias galas, se viste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, tengo allí algunas de las citas. Esto lo vamos a estudiar después más en Apocalipsis, pero ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo lo compartí. Sí, lo vieron. Entonces, vuelvo. ¿Cómo vuelvo? ¿Lo vieron la cita o solamente la escucharon? ¿No la vieron? ¿La escucharon? Bueno, Escuchamos. a ver, les muestro la cita. Ah, ya sé. Ah, pero lo cerré. Dígalas para Bueno, anotarlas por lo menos. sí, está en el conflicto Capítulos. de los siglos. Se las leo, lo abro de nuevo. Perdón que pensé que lo había compartido. Ahora lo comparto, mire. Compartir, acá. Comparto esta cita. Ahí la pueden ver, ¿cierto?
¿La Sí, sí pueden ver, puede. cierto? Sí, Ya. Bueno, esto está en el Sí, se ve bien. 4. conflicto de los siglos, página 534. Allí Elena de White explica los versículos 13 y 14 y dice que la venida de Cristo no es la venida a la tierra todavía, pero tampoco el momento cuando se le entrega el reino no es 1844, sino que es cuando se le dé el reino a la conclusión de su obra de mediador. Esto lo explica con más detalle en Primero Escrito, página 36 en adelante. Ese capítulo entero que habla del fin de la gracia, un capítulo cortito, son como 5 páginas, lo pueden leer. Ella explica en detalle estos 2 versículos, diciendo que el reino le es dado a Cristo no en 1844, sino cuando acaba la gracia, cuando termina el juicio investigador. Y ella recibe una visión de la séptima trompeta, y dice que la séptima trompeta ocurre o es el cumplimiento de Daniel capítulo 7, 14, que ustedes lo pueden leer también, bueno, no lo vamos a buscar, pero es el momento de recibir el reino. Ahora en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, bueno, ahí está la otra cita de Primero Escrito, sería como para leer todo el capítulo. No, esas son las páginas 279, 280, pero el otro capítulo también, el versículo, páginas 36 en adelante de Primero Escrito, describe ella el momento cuando Cristo recibe el reino. Bueno, Gracias. entonces lo que ocurre en Apocalipsis 4 y 5, Cristo no ocupa el trono, no dice que recibe el reino, sino que él es adorado, pero no por reinar sobre la tierra, no por haber recibido el reino, sino que es adorado porque él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido. Por lo tanto, Cristo está siendo adorado como el Redentor, porque ha muerto, y se presenta como el Cordero inmolado, pero está de pie. En cambio acá, Cristo se presenta como Rey, o más bien como el Hijo del Hombre para recibir el reino. Son momentos distintos del plan de salvación. Apocalipsis 4 y 5, cuando Cristo está subiendo al cielo, presentándose, pero digamos para mostrar el resultado de su sacrificio. Pero el capítulo 7, 13 y 14 de Daniel, él se presenta a la conclusión del juicio investigador para recibir el reino, justamente. Pregunta Héctor, Ujú. ese evento de la séptima trompeta y lo que aparece en Daniel 13 y 14, Daniel 7, 13 y 14, ¿es paralelo a Daniel 12.1? Sí, justamente. Es el mismo Justamente, evento, ¿cierto? Descrito de diferentes perspectivas, claro. pero ahí se le da el dominio, el reino al Hijo del Hombre. Claro, y justamente Elena de White en Primero Escrito, página 36, dice que ella vio que mientras no termine Cristo sobre el juicio investigador, Miguel no se había levantado aún. Pero cuando él termine la obra de juicio y reciba el reino, entonces se levantará Miguel. Ahora, en Daniel 12, cuando dice se levantó Miguel, el verbo hebreo es amad, y en el capítulo 11 se utiliza el verbo amad cuando se refiere al levantamiento de los reyes, o sea, cuando un nuevo rey comienza a gobernar. Murió el rey del sur, pero se levantó en su lugar su hijo. Entonces levantarse en Daniel 11 significa levantarse para reinar. Y el último rey que se levanta es Miguel. No dice rey, no dice que recibe reino, pero el hecho de que diga se levantó Miguel en aquel tiempo significa que él comenzó a reinar. Y dice que es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Así como los reyes terrenales estuvieron en contra del pueblo de Dios o lo oprimieron, este príncipe está a favor. ¿Por qué se le llama príncipe y no se le llama rey? Porque en Daniel capítulo 10 al 12 se hace una diferencia entre el reino terrenal y el reino celestial. Los reyes terrenales son llamados reyes, pero los seres celestiales que están detrás de ellos y sobre ellos se les llama príncipe. Como el rey de Persia era Ciro, pero el príncipe del reino de Persia era Satanás. Así también
este príncipe Miguel sería la contraparte de Satanás, que es el príncipe de Persia, el verdadero gobernante de los reinos paganos. Bueno, vamos a ver también, obviamente, Daniel 11 y 12 con detalle después. Si hubiera alguna pregunta, alguna más o alguna opinión, y si no, terminamos. El levantarse. Una pregunta. Una consulta. A ver, hermano Pedro, habló Sí, primero el hermano Raúl. ok, Ya. esperamos. ¿Sí? No, allí porque una pregunta que hago, ¿por qué dice fue llevado? Ese acto, ese verbo, ¿qué significa? O sea, ¿fue llevado por quién? Ante el anciano Elías, el Hijo del Hombre. Porque hemos visto que a través del quiasmo la mayoría de nuestros eruditos hablan de que prácticamente todo el libro de Daniel nos lleva a ese episodio, Daniel 7, 13, 14, donde el Hijo del Hombre reciba el rey. Exacto. Y todo lo que se escribe después también proviene de ese texto. Entonces es muy importante entender muy bien esos dos versículos. Inclusive los tiempos que se Claro, cuando dice fue llevado, justamente es porque aunque él vino en las nubes, él alcanzó un lugar allí frente al Padre, él fue llevado o fue ofrecido porque él fue presentado como sustituto del género humano, como representante del género humano. Este hecho de que fue llevado, yo les dije que ese mismo verbo, que en hebreo, en arameo es querer y en hebreo es karab, es parecido, ¿verdad? Ese verbo se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a las ofrendas o los sacrificios que eran llevados o presentados en el santuario ante Dios. Y también ese verbo se utiliza en Levítico 16 para hablar del sumo sacerdote, que él debía presentarse ante Dios, ¿verdad? En representación del pueblo. Entonces, este verbo se utiliza para hablar de sustitutos que representan al pueblo. Y eso significa que el Hijo del Hombre se presenta a nuestro lugar. Cuando seamos juzgados, cuando toque pasar nuestro nombre, en realidad no es que estemos allí nosotros, porque no ve a todos los seres humanos ante el trono siendo juzgados, sino que ve solo a uno, porque Él se presenta a nuestro lugar. Ahora, ¿cómo entender que cuando Él recibe el reino es al final del juicio investigador? Yo lo que pienso es que esos versículos 13 y 14 están englobando todo el juicio, desde 1844 hasta el final de la gracia, desde que comienza hasta que termina. Cuando el Hijo del Hombre entra, es cuando el juicio comenzó. Entonces el Hijo del Hombre es presentado en nuestro lugar, pero al final de este juicio, o el juicio termina, cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, porque como Él no tiene pecado, como Él es más puro que los cielos, entonces Él merece el reino, Él se gana el reino. Él recibe lo único que puede merecer un ser santo como Él. Como el primer hombre cayó, Él perdió el reino, pero este Hijo de Hombre, que no tiene pecado, Él puede recuperar el reino, puede recibirlo. Ya, gracias. Ahora, hermano Pedro. Sí, hermano, una consulta. Este entrar y salir de Jesús parece que tendría relación con la actividad del sumo sacerdote en el santuario celestial en el día del juicio, donde él entraba y salía varias veces claro, realizando su actividad. Claro, en el día de la expiación el sumo sacerdote hacía varias actividades, ¿verdad? Y entraba en más de una ocasión al lugar santísimo. Y acá también, bueno, la forma de los verbos hebreos en Daniel 7, 13 y 14 da a entender que pasa un tiempo. Si tomamos de los versículos 9, ahí cuando dice que el juez y el libro fueron abiertos, desde el 9 hasta, perdón, el anciano de día se sentó y comienza el juicio,
y después el versículo 10 que dice que el juez se sienta, los libros son abiertos, y lo llevamos hasta el versículo 14, cuando el Hijo del Hombre recibe el reino, al parecer pasa un tiempo considerable. Entre esa escena de comienzo y de fin del juicio, tenemos también, digamos, todavía hablando al cuerno. El cuerno habla grandes palabras. Ya el cuerno no persigue, porque está con la herida de muerte, ahora habla. O sea, la parte eclesiástica sigue viva, pero la parte política es la que recibe la herida de muerte, lo que significa que pasa un tiempo. Y finalmente el Hijo del Hombre recibe el reino, que es la parte climática, final, el final de la historia, el final de la gracia, el final del juicio. Y ahora ya el Hijo del Hombre puede venir en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, muchas gracias. Entre paréntesis, hermanos, en la página de la Universidad de Andrews están gratis todas las tesis doctorales y de magíster. Y hay una tesis doctoral que digamos, analiza los evangelios a la luz de Daniel, de cómo los evangelios citan y usan Daniel. Y nosotros vemos que Jesús se hizo llamar el Hijo del Hombre, y justamente ese título recorre todos los evangelios, los 4, 184 veces, como decíamos, y está tomado de Daniel 7. El sermón profético de Jesús, él dice que entonces veréis venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y Hijo de Hombre en las nubes del cielo está tomado de Daniel 7. Y Jesús dice en el sermón profético, como dijo el profeta Daniel. O sea, Jesucristo intencionalmente está hablando de Daniel. Y los evangelios comienzan como Marcos capítulo 1, cuando dice, se ha cumplido el tiempo de las 70 semanas, ¿verdad? Que anunciaba la venida del Mesías. O sea, pareciera que los 4 evangelios están dando cumplimiento a las profecías de Daniel, que nos hablan desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Es una tesis doctoral que está allí. Ustedes pueden buscar y bajarla. Está en inglés, pero los que no saben inglés pueden usar algún traductor, el Google Traductor o algo más. Bueno, hermanos, yo creo que es hora de orar. El hermano Arturo Trincado, que ayer me preguntaba de las fechas del 538, ¿se acuerdan que aquí está presente el hermano? Él encontró una página de historia muy buena, y ahí él subió el link donde cuenta toda la historia de todos los papas, y siglo tras siglo qué cosas acontecieron en la historia de la iglesia. Así que ustedes ahí pueden buscar la fecha que les interese y van a encontrar bastantes citas, fuentes y explicaciones. Vamos a orar entonces, y le vamos a pedir al hermano Ariel. Hermano Ariel, ¿usted nos podría dirigir en la oración final? Claro, por supuesto. ¿Me escucha bien? Bueno. Sí, se escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte una vez más por tu compañía, tu Espíritu Santo con nosotros. Agradecemos también por Jesús, sin duda, porque gracias a Él podemos alcanzar la salvación. También te damos gracias por el estudio de esta noche, porque tú has provisto sabiduría en el hermano Héctor y también el deseo de poder compartir acerca de tu palabra. Rogamos que esta noche puedas estar con nosotros en nuestro descanso también, por medio de tus ángeles, y que podamos tener una buena semana y encontrarnos pronto también nuevamente para seguir estudiando. Agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.